Bueno, muchas gracias a los organizadores por permitirme presentar esta charla de hoy y gracias a todos por aceptar este desafío que para todos es nuevo de organizar este tipo de actividades para reemplazar la presencialidad en estos tiempos difíciles. Lo que voy a presentar hoy es un trabajo que recientemente publicamos en Astronomy and Astrophysics en conjunto con Vanina Lanavere, que fue la investigadora, la estudiante de doctorado, pero que lideró el proyecto. Está haciendo el doctorado conmigo en la UBA. Luego, colaboradores de Francia y de Bélgica. Y lo que vamos a hacer es un análisis a través de un estudio de superposición de época para tratar de cuantificar por primera vez con este método el ángulo y el retorcimiento o el twist de las líneas de campo magnético en flux ropes interplanetarios, en particular en nubes magnéticas. Primero quisiera mencionar brevemente la técnica de Superposed Epoch. Este es un trabajo que publicamos también en Astronomy and Astrophysics hace unos 3 años, en donde cuantificamos cantidades escalares sin la necesidad de refinar, como hicimos en este trabajo que presento hoy, pero que concluimos ciertas cosas que usamos para este trabajo. En particular, lo que hicimos es la superposición de un número significativo de nubes magnéticas, dividiéndolas en lentas, intermedias y rápidas, y observamos, aquí está mostrado en estos 3 paneles verticales el resultado de la superposición de las 3 subclases. Lo que mostramos es el campo magnético, en donde la región A es la región pre-viento, el viento solar pre estructura transitoria interplanetaria, en particular fueron nubes magnéticas. La región B es la vaina magnética, que se genera después de la presentación de la onda de choque. La región C es el flux rope en sí mismo, y la región D es lo que se denomina wake, o la región de perturbada que está detrás del pasaje de la nube magnética. Y en los diferentes paneles vemos el campo magnético, la velocidad, la densidad de protones, la temperatura de protones, el beta de plasma. Aquí se ve una característica bien distintiva de nubes magnéticas, que es que el valor de beta de plasma disminuye, indicando que la dinámica está controlada por las fuerzas magnéticas, porque beta es mucho menor que 1 en el interior de las nubes. Y aquí también otro proxy que nosotros encontramos que es muy importante de cuantificar y que se utiliza como proxy para identificar a estas estructuras, que es el nivel de fluctuaciones. Lo que quería mostrar en particular de este resultado es que el perfil del campo magnético en nubes lentas y en nubes rápidas presenta esta clara distinción. En las nubes lentas es bastante simétrico, pero en las nubes rápidas es muy antisimétrico. Es muy importante al principio del evento y decae hacia el final del evento. Es decir, que el perfil del flux rope interno al flux rope, en lo que se entiende como la estructura de la rotación coherente, es bien asimétrica. Esto es también una señal de que estas estructuras lentas están en equilibrio, relajado con el medio ambiente, mientras que las estructuras rápidas todavía están peleando para lograr ese equilibrio. Esta es una de las conclusiones que publicamos en este trabajo. Pero lo que me quedo es entonces con la diferencia entre lentas y rápidas y la anisotropía en el perfil de B. Pero bueno, en el trabajo anterior lo que hicimos es cuantificar la técnica de superposición, aplicarla a la cuantificación de cantidades que son escalares y que no dependen de la orientación del flux rope. Sin embargo, otras cantidades como el twist justamente, los flujos magnéticos, la helicidad y algunas otras cantidades derivadas dependen de la orientación del flux rope. Entonces, si queremos hacer un análisis de superposición a este tipo para obtener este tipo de cantidades, necesitamos primero asegurarnos de haber orientado correctamente el flux rope, porque si no, no lo podemos hacer en forma apropiada. Entonces, para hablar de la orientación de flux rope, un ingrediente importante entonces es que incluso haciendo la hipótesis simple, que gracias a Teresa en la charla invitada del principio de la sesión de la tarde ya introdujo bastante a lo que son los flux ropes interplanetarios, y simplemente me voy a detener a la matemática que describe cuando uno logra hacer la hipótesis de que es un cilindro local
cuando lo observo en unidades que recorre la sonda interplanetaria, cuando observa un flux rope a través de observaciones in situ, uno puede hacer esa hipótesis de cilindro local, con lo cual la geometría se simplifica fuertemente y este modelo es bastante razonable y la mayoría de la comunidad lo acuerda para una gran cantidad de eventos, describir localmente al flux rope como un cilindro. Y entonces estas cantidades que les comentaba recién van a depender de estas componentes locales, es decir, tengo que saber quién es Z, que es el eje de la componente Z aquí, es el eje del flux rope, y phi, que es la componente azimutal. Es decir, necesito conocer estas orientaciones para hacer la rotación a partir de las observaciones de las componentes cartesianas que me provee los instrumentos que están en la sonda espacial, que generalmente vienen en coordenadas GSE o GSM o RTM, que son los estándares y no tienen absolutamente nada que ver con el eje del flux rope, sino que yo tengo que conocerlo para saber cómo aplicar la matriz de rotación y poder obtener estas componentes. Entonces, a partir de esto, lo que vemos es que si conociéramos este eje, entonces podemos cuantificar este twist, que es el ángulo por unidad de longitud de avance con que rotan estas líneas de campo magnético alrededor del eje, y a partir entonces de conocer la componente phi y la componente z en el sistema local del flux rope, podemos entonces calcular este ángulo por unidad de longitud, que es lo que se conoce como el twist. Sin embargo, notar que cerca del eje, cerca de R igual a 0, tenemos una discontinuidad evitable, porque sabemos que en los flux rope B sub phi tiende a 0, entonces R tiende a 0, B sub phi tiende a 0, y esta es una singularidad evitable, pero una singularidad al fin, que si no la resolvemos bien nos trae problemas para evaluar esto desde el punto de vista numérico cuando nos peleamos con las observaciones de la realidad. Y entonces, así un pequeño error en la orientación puede llevar a que esto no sea correctamente salvada, esta singularidad, y poder traer incluso divergencias o indeterminaciones que son propias de aplicar mal la técnica y no de la naturaleza del twist en el flux rope. Por otro lado, si hablamos de la orientación, otro resultado también interesante que publicamos hace un par de años es que hay dos ángulos que digamos, encontramos que son más apropiados para describir la estructura y la orientación del flux rope, que son ángulos diferentes a los que típicamente se usan desde los 80, para los que utilizan en este campo de investigación, θ y phi son el ángulo del flux rope respecto del eje de la eclíptica, y phi el ángulo respecto de la dirección Sol-Tierra, pero sin embargo, si en vez de usar ese θ y phi usamos también I y lambda, los dos ángulos en coordenadas esféricas, pero usando el eje polar como la dirección Sol-Tierra, cambiamos una trivialidad desde el punto de vista de la teoría que tenemos que aplicar, pero desde el punto de vista de las observaciones, estos ángulos son muchísimo más apropiados por la simetría que presenta el flux rope, ya que analizando estos ángulos vemos que la mayoría de las técnicas tienen muchísimos problemas para determinar uno de los dos ángulos y casi ninguno para determinar el otro de los ángulos. Es decir, encontramos que son algo así como los modos normales en términos de ángulos. Toda una de las propiedades se hereda en I y la otra de las propiedades se hereda en lambda. De hecho, aquí hay uno de los ejemplos en donde, por ejemplo, a partir de simular el flux rope numéricamente, encontramos que para estructuras circulares, este es el aspect ratio, y sin expansión, este seda es el coeficiente que me permite modelar cuánto se expande la estructura. Por ejemplo, en I, el error que obtenemos, porque como son sintéticas las nubes y aplicar las técnicas estándares, por ejemplo, en este caso aplicamos la técnica de minimum variance para encontrar la orientación, para el ángulo I directamente el error es 0, incluso para impact parameter, para el parámetro de impacto sería la distancia entre la trayectoria de la sonda espacial y el eje mismo del tubo de flujo, incluso que el parámetro de impacto sea grande, tenemos error 0 en I y tenemos un error creciente en lambda. Es decir, que vemos que el mayor problema es determinar la orientación en el ángulo lambda y no en el ángulo I.
Y entonces vemos que, por ejemplo, si nos quedamos con esta técnica que es un minimum variance normalizado, no quiero entrar en detalles, aquí está en la referencia que les comentaba recién, hay más detalles, pero en esta región y con este método, con parámetro de impacto hasta un 40%, tenemos un error muy pequeño del orden de hasta 5 grados. Entonces es posible aplicar para casos simétricos, porque los que no tienen expansión los estamos modelando cilíndricos y simétricos, con un buen grado de certeza a la orientación del flux rope. Entonces, dicho esto, si nos vamos ahora a la realidad y observamos nubes magnéticas típicas, podemos identificar que algunas nubes tienen una simetría en donde Sergio, la mayor... perdón, Sí. te van quedando 2 minutos. Bueno, Te dale. aviso. Entonces, Dale. dale, ahí me apuro. Entonces tenemos asimetrías con el campo más intenso en el frente, con el campo más intenso en la parte de atrás, la región entre las líneas azules es la nube magnética, el flux rope, y casos simétricos. Entonces definimos lo que sería el equivalente del centro de masa, sopesar el campo, y cuando es simétrico esto debería ser 0, si es positivo o negativo me va a dar los dos tipos de asimetrías. Y entonces en función de eso pudimos hacer histogramas de cuánto es esa asimetría, este es el histograma de este coeficiente de asimetría, y pudimos restringir casos como los que vamos a poder resolver bien esa orientación, y nos quedamos con los casos con una subselección de una muestra, el catálogo de Lepin, entre el año 95 al 2012, y restringiendo parámetros de impacto bajo y asimetrías bajas, pudimos restringir nuestra muestra para poder confiar en que la orientación que nos dan nuestras técnicas son correctas. De hecho, cuando lo analizamos con dos métodos diferentes, la orientación nos da muy parecido, como se ve aquí en esta correlación casi muy buena desde el punto de vista de las observaciones, un 0.90 y pico, es una correlación muy buena en el ángulo, por ejemplo, I, entre un método y el otro, con lo cual nos da más certeza. Uno de los métodos es el que obtuvo directamente Lepin, que lo reporta en su catálogo, y el otro lo obtuvimos nosotros con mínimos variance. Entonces, aplicando el método de superposición de época con toda nuestra muestra, del orden de entre 20 y 30 eventos, lo que logramos es conseguir por primera vez el perfil de las componentes del campo en las coordenadas locales del campo magnético, de las componentes locales del campo magnético. Y lo comparamos aquí con dos modelos, hicimos el ajuste de dos modelos clásicos en la literatura, el modelo de Landquist, que es un modelo libre de fuerzas lineal, y el de Goy-Hoyle, que tiene una torsión, un twist constante a lo largo del radio, y lo comparamos aquí, donde vemos que los dos modelos ajustan bastante bien, y el mejor de los dos modelos es el modelo de Landquist. Por otro lado, a partir de estas expresiones que teóricamente se conocen, haciendo la hipótesis de un tubo de flujo cilíndrico, pudimos cuantificar el twist, la torsión en función de la distancia al eje, y vemos que si lo que calculamos es esta cantidad, que en mucha literatura nos hemos encontrado con que aproximan el twist con esta expresión que está aquí, vemos que aparece una singularidad que es completamente espuria, porque si lo resolvemos y lo calculamos correctamente, porque tenemos todas las herramientas geométricas para hacerlo, porque pudimos orientar y tener exactamente nuestros ángulos y nuestras componentes bien rotadas, esta singularidad se desaparece por completo. Aquí ven, haciendo bien la cuenta. Algunos autores previos han insinuado que el twist en el origen de los tubos de flujo en nubes magnéticas es extremadamente grande respecto al borde, y nosotros mostramos que con esta técnica de análisis superpuesto no lo es, sino que es muy cercano a 10 en el core del flux rope, y luego sí crece hacia la periferia. Entonces, estos son los resultados principales que quería mostrarles en el día de hoy. Y entonces, finalmente, como mi tiempo está ya agotado, entiendo por el comentario de Marcelo, les dejo el resumen y las conclusiones en pantalla para que si hay preguntas o comentarios me pregunten. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante. La verdad, impresionante los resultados del método este. Vamos a ver si hay alguna pregunta.
no veo ninguna pregunta por el momento. Voy a hacer una pregunta corta. Yo vi que con el pasar del tiempo, cómo se va afinando la manera en que uno de los modelos los va ajustando a la forma de las cuerdas de flujo y hasta llegar a resultados como estos que son bastante impresionantes. Mi pregunta es si con el tiempo has visto que ha habido, en todos los casos que te encontraste, digamos, configuraciones de cuerdas de flujo que hayan sido, que tengan la pauta de alguna otra forma que sea diferente de las clásicas como Lundquist o Goldhoyle, cosas más sofisticadas, digamos. Sí, claramente. De hecho, hoy Teresa mostraba ese cuadro, ese diagrama de tortas con los porcentajes. Nosotros el problema es tan complejo y se viene atacando de los 80 y todavía no está resuelto, que uno cuando quiere sacarle la punta al lápiz hace un poco de selección, que es lo que les contaba aquí. Fíjense que el catálogo de Lepping, aquí está la muestra que nosotros usamos en este trabajo, es el catálogo de Lepping, y en el paper fue publicado en el 2006, él actualiza su página web, tiene más de 120 eventos. Y cuando uno los empieza a analizar, él mismo ya los califica con una calidad 1, calidad 2, y nosotros nos quedamos y calidad 3, nosotros nos quedamos solamente con las dos calidades mejores y ahí restringimos nuestra muestra. Luego nos quedamos con los parámetros de impacto pequeños, y también restringimos nuestra muestra. Si uno ve el perfil para un flax rope con parámetro de impacto alto o con parámetro de asimetría alto, probablemente uno lo pueda interpretar con una complejidad mucho más grande. La clave de acá está que como hay un bias, porque recordemos que estas son observaciones in situ, es decir, yo tengo una estructura 3D con toda la complejidad que uno se quiere imaginar. Bueno, piensen en una línea recta que la intersecta y la única observación es la serie temporal que corresponde a abrir y cerrar los ojos cada una cierta cantidad de tiempo, que es la cadencia temporal, a lo largo de esa línea recta. Y con eso, y un poco de teoría, y complementando, como decían en las charlas previas, con remote observations y con todos los ingredientes que uno le puede agregar, tiene que hacerse una figura de lo que está observando. Entonces, lo que es mejor es ir a los casos más simples. Y realmente, quedándonos con estas restricciones, porque la selección fue limpia, solamente nos quedamos con calidad 1 y calidad 2 de la calidad que declara Lepping, cuantificamos el parámetro de impacto, un parámetro completamente estándar. Aparte del histograma de toda la distribución de anisotropías que hay, y solamente con esos 3 filtros, blind, sin seleccionar nada a dedo, digamos, simplemente con estos filtros, logramos estas estructuras, haciendo la superposición, nos quedamos con estas estructuras completamente limpias, en donde la peculiaridad de un evento se compensa con la peculiaridad de otro evento. Entonces, si hubiera un bias, si hubiera una tendencia a que una cierta cantidad de eventos tuviera cierta característica, debería haber surgido de este análisis de superposición. Y sin embargo, se limpian todos porque eventualmente son fluctuaciones, son cuestiones que van distorsionándose por de más en un evento y por de menos en el otro, y uno finalmente logra un perfil tan bonito como el de los modelos analíticos y sencillos de las fórmulas de Goldhoyle o de Lundquist. Bueno, muchas gracias, clarísimo. Aquí Teresa hace una pregunta, hace un par de preguntas. Yo, como estamos cortos de tiempo, le diría que lo dejamos para que te pregunte en privado, si quieres ver en el chat. Así pasamos a la siguiente charla. Gracias de nuevo, Sergio. Dale. Muy interesante. Le respondo por escrito en el chat a Teresa. Perfecto. Lo siento, Teresa, estamos muy cortos de tiempo. Sí. Dale, gracias. Bueno, adiós, Sergio, hasta luego. Por cortar la charla. Ahí está.